Ejercicio número 747 de JavaScript. Nos han pedido que encontremos la mayor diferencia entre todos los pares de elementos que se pueden formar a partir de un arreglo. Ok, entonces básicamente supongamos que tenemos este arreglo: 11, 2, 5, 13. También escribamos 7 y 19. Necesitamos encontrar todas las diferencias que hay entre pares de elementos de este arreglo. Por ejemplo, entre 11 y 2, voy a llamar a esto diferencias. Entre 11 y 2 la diferencia es 9. Entre 11 y 5 la diferencia es 6. Entre 11 y 13 la diferencia es 2. Entre 11 y 19 la diferencia es 8. Ahora, entre 2 y 5 la diferencia es 3. Entre 2 y 13 la diferencia es 11. Y así sucesivamente. Entonces, debemos encontrar esa diferencia máxima entre pares de elementos de un arreglo dado. Creemos aquí una función, podemos llamar a esa función diferencia máxima. Elementos. Tendremos un arreglo de números. Comprobemos que ese parámetro sea instancia de array. De acuerdo. Si cumple esa condición, efectuamos ciertas tareas. En caso contrario, lanzamos un error de tipo type error, indicando el argumento. El argumento debe ser un arreglo. Ahí está. Punto y coma. Ahora, si pasa esa prueba, comprobemos que tenga elementos ese arreglo. Cualquier valor mayor o igual a 1 es equivalente a true. Es decir, si esto da 1 o más, entonces, bueno, aunque aquí debería ser mayor o igual a 2, ya que estamos trabajando con pares. Si pasa esa prueba, efectuamos ciertas operaciones. En caso contrario, lanzamos un error que diga el arreglo debe tener al menos dos elementos. Ahí está. Ahora definamos aquí una variable que se llame diferencia máxima. Le asignamos 0 al inicio. Iteremos por todos los elementos que constituyen ese arreglo. Creamos la variable de iteración y le asignamos 0. Vamos hasta números.length con incrementos unitarios. Como cada elemento se debe comparar con todos los demás, necesitamos un ciclo for anidado. Esta vez utilizamos como variable de iteración j. También empieza en 0 y aquí tendremos una condición compuesta. Entonces, a ver, j sea distinto a i y además que j sea menor a números.length. ¿De acuerdo? Entonces aquí también realizamos incrementos unitarios para esa variable de iteración j. Encontremos la diferencia, el valor absoluto entre el iésimo elemento y entre el j elemento, el jésimo elemento. Entonces, a ver, voy a crear otra variable aquí temporal que se llame, si dejemos como nombre temporal. Entonces aquí decimos temporal, calculamos el resultado, el valor absoluto del elemento y menos el elemento j. Ahí está. Y luego en diferencia máxima
guardamos el resultado de invocar la función max sobre el objeto mat. Aquí indicamos diferencia máxima, pasamos como argumento diferencia máxima y temporal. Ahí está. Entonces, cuando termine ese ciclo exterior, retornamos el contenido de diferencia máxima. Probemos con este arreglo a ver cuál es la diferencia máxima de todos los elementos, de pares de elementos de ese arreglo. Aquí utilizamos un bloque try catch, ya que la función es propensa a errores. Indiquemos aquí lo siguiente, error, dos puntos, e inyectamos el contenido de la propiedad message. Ahí está. Ahora necesitamos invocar la función diferencia máxima de elementos, pasamos como argumento todo este arreglo. Falta cerrar un paréntesis, listo. ¿Cuál será el resultado? Creo que falta algo aquí. Ya sé dónde está el error. Aquí, listo. Ejecutamos y la diferencia máxima dice que es 17. Debe ser entre 2 y 19. Si observamos bien, no hay otra diferencia mayor entre estos pares de elementos. Por ejemplo, podríamos decir que es fácil calcular si obtenemos el valor mínimo y máximo. El máximo, ¿cuál es? 19. El mínimo, 2. El valor absoluto es entonces 17 entre el máximo y el mínimo. Ahora, hagamos que dupliquemos esto. Se genera error cuando el argumento de la función no es un arreglo. Por ejemplo, esto lo vamos a dejar como una cadena de caracteres. Esto produce error. Ejecutamos y ahí está el mensaje. De acuerdo. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript y definimos una función que nos permite obtener la diferencia máxima entre pares de elementos de un arreglo. Hasta la próxima.